Ahí si el cambio más importante de tu vida ya está ocurriendo, pero nadie te lo ha dicho porque ni siquiera tú lo has reconocido todavía. No me refiero a un cambio que puedas medir, no a uno que aparezca en una báscula, ni en una cuenta bancaria, ni en el número de personas que te siguen en redes. Me refiero al tipo de cambio que ocurre en las capas más profundas de una persona, el que transforma la manera en que piensas, en que sientes, en que te relacionas con el mundo, mucho antes de que se traduzca en algo visible desde afuera. Porque hay algo que casi nadie te dice sobre el crecimiento real, y es que la mayoría de las veces no se parece en nada a lo que esperabas. No llega con claridad, ni con certeza, ni con la sensación reconfortante de que estás avanzando. Llega disfrazado de confusión, de incomodidad y de una inquietud que no sabes del todo cómo nombrar. Y si no sabes reconocer esas señales por lo que son, puedes interpretar exactamente lo contrario de la verdad. Puedes convencerte de que estás retrocediendo en el preciso momento en que estás dando el paso más importante de tu vida. Eso es lo que quiero que no te ocurra. Porque lo que voy a compartir contigo hoy son 5 señales que indican que ya estás cambiando por dentro, aunque todavía no lo veas reflejado afuera. Y lo fascinante, y también lo más desconcertante, es que todas ellas se parecen superficialmente a un problema, a algo que debería preocuparte. Pero cuando las entiendes en su verdadera naturaleza, cambian de significado completamente. Quédate, porque es muy probable que al menos una de estas señales esté ocurriendo en tu vida ahora mismo, y que llevaras tiempo sin saber qué hacer con ella. Empecemos por la primera, y empecemos por donde más duele, porque suele ser la señal más temprana y la más malinterpretada de todas. Hay un momento en el proceso de cambio interno que casi todas las personas atraviesan y que casi todas interpretan de la misma manera equivocada. Es el momento en que empiezan a sentirse incómodas con cosas que antes no les molestaban. Conversaciones que antes disfrutaban, ahora las dejan con una sensación extraña. Lugares que antes frecuentaban sin pensarlo, ahora les generan algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Personas cuya compañía antes les parecía completamente natural, ahora producen una distancia sutil que no buscaron activamente, pero que está ahí. Y la interpretación automática es casi siempre la misma. Algo está mal. Me estoy volviendo intolerante. Me estoy aislando. Estoy perdiendo conexiones que me importaban. Pero lo que en realidad está ocurriendo es lo opuesto de un problema. Lo que está ocurriendo es que tu sistema interno de valores está recalibrando, que lo que toleras, lo que te nutre y lo que te drena está siendo reescrito desde adentro, sin que tú lo hayas instruido conscientemente. Y esa incomodidad, esa sensación de que ciertos espacios ya no encajan del todo contigo, es la evidencia directa de que has crecido más allá de ellos. Dale Carnegie lo describía de una manera que encuentro extraordinariamente precisa. Decía que el crecimiento personal genuino siempre produce una especie de soledad transitoria. No porque te vuelvas mejor que nadie, sino porque cada vez que te expandes, hay un periodo inevitable en que ya no encajas del todo donde estabas y todavía no has encontrado del todo donde encajas ahora. Y ese periodo intermedio, ese espacio entre lo que fuiste y lo que estás siendo, es exactamente donde la mayoría de las personas se asustan y retroceden. No lo hagas. La incomodidad con lo que antes era cómodo no es señal de que algo está mal contigo. Es señal de que algo profundamente correcto está ocurriendo dentro de ti. La segunda señal es más sutil y más íntima. Tiene que ver con tu relación con el silencio y con la soledad. Hay personas que siempre han necesitado ruido. No necesariamente ruido literal, aunque también, sino el ruido de la actividad constante, de la agenda siempre llena,
de la compañía siempre disponible, de la pantalla siempre encendida. Un ruido que funciona como fondo permanente, porque en el fondo, aunque nunca lo hayan articulado así, el silencio los incomoda. El silencio deja demasiado espacio para preguntas que prefieren no hacerse. Cuando alguien está cambiando por dentro, ocurre algo notable en su relación con ese silencio. Empieza a necesitarlo menos como huida y empieza a buscarlo como recurso. Empieza a descubrir que hay algo en los momentos de quietud que no es vacío, sino densidad. Que en el silencio aparecen cosas, pensamientos, claridades, preguntas que importan, que en el ruido constante nunca tienen oportunidad de surgir. Esto no significa que de repente te conviertas en alguien que prefiere estar solo siempre. Significa que la soledad deja de ser algo que evitas y se convierte en algo que buscas cuando lo necesitas. Y esa transformación en tu relación con el silencio es uno de los indicadores más confiables de que algo genuino está creciendo en tu interior. Porque el ruido constante y el crecimiento profundo no pueden coexistir del todo. En algún punto, uno de los dos tiene que ceder. La tercera señal es la que más sorprende a la gente cuando la escucha, porque va completamente en contra de lo que solemos asociar con el progreso personal. Cuando estás cambiando por dentro de manera real, hay un periodo en que tienes menos respuestas que antes. No más. Antes tenías opiniones claras sobre casi todo. Sabías cómo debía ser la vida, qué era el éxito, qué tipo de persona querías ser, qué caminos valían la pena y cuáles no. Y ahora, en medio de este proceso, muchas de esas certezas se han vuelto más porosas, más cuestionables, más parecidas a preguntas que a afirmaciones. El impulso inmediato es interpretar esto como una regresión, como si hubieras perdido algo que tenías. Pero lo que en realidad ha ocurrido es que has ganado algo que antes no podías tener. La capacidad de ver la complejidad que antes simplificabas para sentirte seguro. Las certezas absolutas y el crecimiento genuino son, en muchos sentidos, incompatibles, porque crecer implica estar dispuesto a revisar lo que creías saber. Implica tolerar la ambigüedad el tiempo suficiente para que emerja una comprensión más profunda, en lugar de aferrarse a la comprensión más cómoda. Y las personas que nunca cuestionan sus propias certezas no están siendo fuertes, están siendo rígidas. Y la rigidez en psicología y en la vida es casi siempre una forma de miedo disfrazada de convicción. Así que si últimamente tienes más preguntas que respuestas sobre tu vida, sobre lo que quieres, sobre quién eres, no lo tomes como señal de que estás perdido. Tómalo como señal de que por fin estás siendo lo suficientemente honesto como para ver tu vida con la complejidad que siempre tuvo. La cuarta señal ocurre en tus relaciones y es quizás la más fácil de malinterpretar de todas. Cuando alguien está creciendo internamente, hay relaciones en su vida que empiezan a sentirse diferentes. No porque esas personas hayan cambiado, sino porque tú sí. Y esa diferencia de velocidad en el crecimiento, ese desfase entre donde estás tú ahora y donde estaban ciertas relaciones cuando las formaste, produce algo que puede sentirse como distancia, como frialdad, como que algo que funcionaba ha dejado de funcionar sin que nadie haya hecho nada malo. Y el error que comete la mayoría es intentar forzar que esas relaciones vuelvan a sentirse como antes. Intentar comprimir su propio crecimiento para que el encaje vuelva a ser perfecto. Porque el crecimiento asusta en parte, por lo que puede costarle a las relaciones que más importan. Pero lo que la psicología del desarrollo humano muestra de manera consistente es que las relaciones que sobreviven los periodos de crecimiento genuino de una de las partes son invariablemente más profundas y más honestas después. Y las que no sobreviven eran relaciones sostenidas por el estancamiento compartido, no por la conexión real. Y aunque perderlas duela,
Su ausencia abre espacio para algo que antes no cabía. La quinta señal es la más silenciosa de todas, la que ocurre en los márgenes de la vida cotidiana, en los momentos que nadie filma ni publica ni aplaude. Y es esta. Empiezas a actuar de acuerdo con tus valores incluso cuando no hay nadie mirando. No siempre, no perfectamente. Pero hay momentos donde antes habrías tomado el camino fácil, el que nadie habría cuestionado, el que no requería ningún esfuerzo. Y ahora algo en ti dice que no. No por disciplina impuesta desde afuera, sino porque la distancia entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer se ha vuelto más incómoda de tolerar. Esa incomodidad con la propia incongruencia es una de las señales más confiables de crecimiento moral e interior que existen. Porque las personas que no están creciendo no sienten esa tensión. La han anestesiado o nunca la desarrollaron del todo. La capacidad de sentirla, de notar el momento en que tus acciones no están alineadas con lo que realmente valoras, es en sí misma un logro. Es la evidencia de que tu conciencia interna se ha vuelto más fina, más sensible, más capaz de hacer distinciones que antes no podía hacer. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que pienses en los últimos meses de tu vida, en los momentos de incomodidad inexplicable, en las certezas que se han vuelto preguntas, en las relaciones que se han sentido diferentes, en los momentos de silencio que has buscado sin saber del todo por qué, en las veces que algo en ti dijo que no cuando nadie habría cuestionado que dijeras que sí. ¿Cuántas de estas señales reconoces? Porque si reconoces aunque sea una, si hay algo en lo que hemos explorado hoy que ha resonado con algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, y quiero que te quedes con esto. El cambio más importante que puedes experimentar rara vez llega anunciado y aplaudido. Llega en silencio. Llega con incomodidad. Llega pareciéndose a un problema antes de revelar que es exactamente lo contrario. El crecimiento real no se parece al crecimiento que nos enseñaron a reconocer. Se parece a la confusión que precede a la claridad, al cuestionamiento que precede a la convicción.